Hola, el grupo que tiene que poner de biomecánica del antebrazo muñeca. Ya. Eh, Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Disculpe. Ya. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar la biomecánica del antebrazo y muñeca. Bueno, dentro de las generalidades que vamos a tocar, tenemos que recordar, o bueno, vamos a dar una visión general de la pronación y la supinación del antebrazo. Eh, Como vamos a poder observar en el video, el movimiento de la rotación del antebrazo a lo largo de su eje longitudinal va a permitir que podamos hacer la pronación y la supinación, ¿no? Tanto en la mano, en posición neutra, ¿no? En posición de reposo, como podemos ver en la imagen. Agrandalo tu pantalla. Ya, ya. Como les estaba indicando, la paciente en el video está en supinación y nos indica porque la parte del pulgar está hacia afuera, ¿no? Luego, las, las dos articulaciones que van a estar involucradas en la pronación y la supinación va a ser el radio ulnar superior y el radio ulnar inferior. Ya. Luego, los movimientos de la pronación, como se ve en la imagen, los movimientos de la pronación y la supinación pues, se pueden sumar a los movimientos del hombro, como podemos ver acá, el ejemplo en rotación interna y en rotación externa del hombro, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, es por ello de que la pronación y la supinación se va a poder medir con el codo en flexión, como, como se ve en la imagen, ¿no? En el video, perdón. Estos movimientos van a sumar tanto para los movimientos del hombro como, bueno, acá se menciona, ¿no? La pronación y la abducción del hombro, que van a ser partícipe de ellos, ¿no? Y también que estos movimientos del hombro pueden compensar los déficits de las articulaciones distales. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a orientar a que las palmas de las manos puedan llegar a todas las partes del cuerpo, ¿no? Que nos van a permitir
que podamos alimentarnos, podamos ducharnos, entre otras actividades, ¿no? Ya. En esta parte, la pronación y la supinación se va a acoplar a la articulación radiocarpiana y agrega un grado de libertad a la articulación de la muñeca, como vamos a poder ver acá. Entonces, esto va a permitir devolver el eje del antebrazo y la mano al brazo, ¿no? Como, como podemos ver acá. Luego, la forma cóncava del radio y el cúbito nos va a permitir también poder hacer esta pronación y supinación, ¿no? Y la forma ovalada ya también de la cabeza del radio, esta parte nos va a permitir el paso de la tuberosidad bicipital. Ya. Bueno, acá menciona que la forma oval del radio va a permitir que esta superficie articular o la cavidad sigmoidea sea parte de todo este movimiento, ¿no? De la pronación y la supinación. Y bueno, que es tiene la forma de un cilindro, ¿no? Lo que menciona en la parte de acá. Ya. En esta parte, el video menciona que la relación tanto de los huesos del radio y el cúbito en el momento de la pronación, en este caso, en mano en posición neutral o mano en pronación o mano en supinación, va a permitir que se articule, ¿no? El complejo fibrocartílago triangular en mano en posición neutra, ¿no? Como vamos a ver. Estos movimientos es lo que les estaba comentando, ¿no? La mano bueno, vamos a imaginar que la mano está en posición neutra, la mano en pronación y la mano en supinación, ¿no? Entonces va a permitir ese movimiento. Lo mismo también de lo que les estaba comentando. Ya. Hablando del cartílago, del fibrocartílago triangular o el complejo fibrocartílago triangular, vamos a tener dos, ¿no? El anterior y el posterior, ¿no? Dos fascículos, los cuales van a conectarse con el cúbito y el radio, y esto se va a dar en la mano en posición neutra, ¿no? Entonces, este complejo fibrocartílago va a encerrar o bueno, va a encerrar al otro caso la mano en posición neutra, y va a permitir otra vez el movimiento, ¿no? De la pronación y la supinación. Bueno, en esta parte que va a explicar, menciona también que este complejo triangular van a estar revestidas siempre de cartílago para la articulación, ¿no? Un momentito, por favor, doctor. Ese,
cartílago fibro articular, es muy importante. Daniel, Sí, ¿me estás doctor. escuchando? Sí, sí, le escucho, doctor, sí, le escucho. Ya, entonces vas a tenerlo muy presente, va a ser una exposición propia de ese cartílago. Ya, doctor. Claro, uno pequeñito y va a ser una exposición de unas 3 o 4 diapositivas a la siguiente. Ya, doctor, está bien. Tienes que preparar un poquito mejor la presentación. Ya déjalo ahí nomás hasta que vaya cargando bien tu internet. La Ya, siguiente presentación que vaya presentando a ver el grupo de guía práctica clínica de húmero diaficiario. El grupo de Daniel que tiene que hacer la biomecánica, prepárenlo bien, de qué un rato van a continuar comiendo. El grupo que le toca la guía práctica, ¿quiénes son? Ya. Ya, doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ahora les vamos a hablar, ¿no?, sobre lo que es la guía práctica clínica de lo que es la fractura de húmero diaficiaria y distal. Bueno, para hablar, primero vamos a hablar, ¿no?, sobre qué es la fractura del húmero diaficiaria. Para esto hemos tomado como referencia la guía práctica clínica este, sobre el diagnóstico y tratamiento de fracturas de la diáfisis del húmero en el adulto del Instituto Mexicano, ¿no?, de Seguro Social y de la Unidad de Atención Médica. Primero vamos a hablar sobre algunas definiciones. Vamos a ver que la fractura de la diáfisis del húmero va a constituir, ¿no?, entre el 1 a 3% de todas las fracturas que se producen en el cuerpo humano. La morbilidad se va a incrementar, ¿no?, cuando el diagnóstico no se realiza o se retrasa, ¿no? Y más si es que la fractura va a ser expuesta o se asocia con luxación. Las fracturas de las diáfisis de húmero van a ser, ¿no?, lo que es una solución de continuidad, precisamente, ¿no?, a lo que es el nivel de la diáfisis. Y estas fracturas se han clasificado con la finalidad de sintetizar el diagnóstico, el tratamiento y la gravedad de la lesión. Estas fracturas van a producir una incapacidad laboral y pueden dejar limitación funcional y conducir a una incapacidad parcial o permanente, ¿no? Y su pronóstico está relacionado con la gravedad y el tipo de fractura. Pero las mejoras en los materiales y las técnicas quirúrgicas han reducido, ¿no?, la presencia de complicaciones y el tiempo de recuperación de la función del brazo. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que esta fractura se relaciona, ¿no?, con la presencia de algunos factores. Principalmente está la edad avanzada, la osteoporosis, la mala nutrición, alteraciones óseas congénitas, reducción de la masa muscular, práctica de deportes extremos y actividades físicas y deportivas, ¿no?, con esfuerzo. Hay que tener en cuenta que cuando la fractura es consecuencia de un traumatismo, es importante, ¿no?, investigar lo que es el mecanismo de la lesión, cómo se dio este. Entre estas está lo que es el golpe directo al brazo, una caída con mano y codo extendido, un accidente automovilístico, lesiones deportivas, en un hueso previamente dañado, un golpe o un esfuerzo banal, heridas de bala y accidentes, ¿no?, con máquinas industriales. Vamos a ver que la mayoría de las fracturas de la diáfisis humeral son producidas sobre todo por traumatismo directo o por caídas. En cuanto a los signos y síntomas,
Lo que con mayor frecuencia, ¿no?, presentan es el dolor y la pérdida de la función del brazo, ¿no? En cuanto a la exploración física, los signos clásicos de la fractura de la diáfisis, perdón, del húmero, son la incapacidad funcional, deformidad, movilidad anormal, aumento de volumen, equimosis y crepitación ósea. En las fracturas de la diáfisis de húmero, la deformidad, ¿no?, del brazo a menudo va a ser evidente. Y hay que tener en cuenta que el examen clínico debe incluir, ¿no?, una cuidadosa evaluación neurológica de las funciones motoras y sensoriales, ¿no?, del nervio radial, mediano y cubital. Hay que sospechar de la presencia de un síndrome compartimental cuando se presente, ¿no?, al examen físico una piel tensa, un aumento de volumen, alteraciones neurológicas y dolor a la movilización, ¿no? Las fracturas de la diáfisis del húmero son generalmente clasificadas según el patrón de fractura, el grado de este desplazamiento, la presencia o ausencia, ¿no?, de múltiples fragmentos o cuminuta, o una pérdida del segmento del hueso, ¿no? Y también si es que son fracturas abiertas o cerradas, ¿no? Todas esas características van a determinar, ¿no?, el tipo de tratamiento y el pronóstico. En cuanto a la clasificación, lo que generalmente se usa es la clasificación de la OA, que también ahí está la OTA, y clasifica, ¿no?, en, en tres, ¿no? En simple, cuño y compleja, ¿no? En la primera va a ser, ¿no?, un trazo fracturado con un contacto cortical entre los fragmentos mayor al 90%, ¿no? Tras la reducción. La cuña se refiere a tres o más fragmentos y estos fragmentos principalmente, ¿no?, mantienen un contacto tras la reducción. Y la compleja, que también son tres o más fragmentos, pero no, estos fragmentos principales no tienen contacto, ¿no?, tras la reducción. A la simple también se le llama como la a la cuña la B y la compleja y la C. Aparte, estas van a tener subdivisiones, ¿no? Y la A se puede clasificar en tres, ¿no? Se puede subdividir en tres. En espiral, que es la 1. Por ejemplo, una A1 sería una simple espiral, la A2 es una simple oblicua y la A3 es una simple transversa. ¿Cómo vamos a diferenciar si es que la fractura va a ser oblicua o transversa? Bueno, como vemos acá en imagen, una oblicua va a ser cuando el ángulo de la fractura con el eje del hueso va a ser mayor, ¿no?, a 30 grados. Mayor o igual a 30 grados, ¿no? Lo que es esta parte. Ahí sería una fractura oblicua, y si es que el ángulo es menos a 30, sería una transversa. Continuando con la subdivisión, la B, como dije, es la cuña. La B1 vendría a ser en espiral. La B2 sería una cuña de flexión y la B3 sería una cuña multifragmentaria, ¿no? En la subdivisión de la C, que es la compleja, igual, ¿no? La C1 sería una compleja espiral, la C2 sería una compleja segmentaria y la C3 sería una compleja irregular. En cuanto a los exámenes auxiliares que se le van a tomar al paciente, principalmente está, ¿no?, lo que es la radiografía simple. Vamos a ver que las radiografías simples de brazo se hacen, ¿no?, en proyección anteroposterior y lateral. Son las que son de mayor utilidad para conocer, ¿no?, el tipo de fractura. También es importante, bueno, en algunas ocasiones también a juicio del médico se puede solicitar lo que son algunas proyecciones oblicuas. Y hay que recalcar que es importante, ¿no?, en la radiografía incluir tanto el codo como el hombro, ¿no? Todo esto para descartar si hay luxaciones asociadas o fracturas articulares. Por ejemplo, en imagen A, en la primera imagen, que es la A, en la que es, ¿no?, una radiografía del húmero izquierdo, anteroposterior, en donde se evidencia, ¿no?, una fractura oblicua del tercio medio del húmero. Y la B sería su proyección lateral.
La tomografía, más que todo, se ha demostrado su utilidad en fracturas complejas y se asocia, ¿no?, a lesiones, eh, a otras lesiones, ¿no?, como en pacientes politraumatizados. Y la angiografía, sobre todo, se solicita, ¿no?, en caso de sospecha de lesiones vasculares. Bueno, este es un pequeño algoritmo, ¿no?, sobre el diagnóstico de fractura de diáfisis humeral. Vamos a ver que un adulto con antecedente de traumatismo en brazo y presenta dolor y pérdida de la función, hay que realizarle, ¿no?, lo que es una historia clínica, viendo siempre los factores de riesgo, factores de la lesión, el mecanismo de la lesión, ¿no?, la exploración física compleja, su incapacidad funcional, la deformidad, la movilidad, ¿no? Luego de esto se sospecha, ¿no?, de fractura de diáfisis de húmero, y si hay una sospecha, hay que solicitar, ¿no?, lo que es la radiografía en las proyecciones antero-posterior y lateral, ¿no? Si va a existir una fractura de diáfisis de húmero, lo primero que se hace, ¿no?, es inmovilización temporal, y si es fractura abierta, hay que cubrir, ¿no?, con material estéril. Y se envía a la unidad de atención médica para lo que es el manejo, ¿no?, con un médico especialista, perdón. Y si no habría la fractura de diáfisis, hay que ver, ¿no?, si hay otra lesión en otra parte del cuerpo, y ya para eso hay un manejo específico. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta, ¿no?, que la fractura de diáfisis va a ser considerada como una urgencia real y deben ser, ¿no?, atendidas de forma inmediata, ¿no?, en un centro hospitalario, ¿no? En cuanto al manejo inmediato de la fractura, va a incluir, ¿no?, lo que es una evaluación integral del paciente. Hay que ver si el tipo de lesión, si es cerrada o es abierta, el estado neurocirculatorio, el grado de contaminación que tiene la fractura, y si es que hay hemorragia, ¿no?, se controla, ¿no? Está contraindicado lo que es el uso del torniquete y hay que efectuar, ¿no?, maniobras gentiles para reducir luxaciones y desplazamientos importantes. Y hay que colocar una férula en la extremidad lesionada. Y si la herida está contaminada, hay que lavarla, ¿no?, con solución fisiológica. En cuanto al manejo en servicio de urgencias, esto, ¿no?, también conlleva o tiene lo que es la evaluación integral del paciente. Hay una evaluación, ¿no?, con estudios, ¿no?, radiográficos, y la valoración, de acuerdo a la valoración inicial del traumatólogo, y hay una decisión, ¿no?, según el tipo de fractura, ¿no? También hay que ver que se debe analizar de forma individual a cada paciente el tipo de fractura, el mecanismo de lesión y la presencia o no de lesiones asociadas. En cuanto al tratamiento farmacológico, en fracturas abiertas o expuestas, después de que se le haya estabilizado al paciente y se haya estabilizado la fractura, si es que fuera el caso, ¿no?, se debe iniciar de forma inmediata una terapia antimicrobiana, ¿no? Y también lo que es aplicar inmunizaciones antitetánicas. Y esto, si es que se aplica, ¿no?, lo que es esta terapia antimicrobiana dentro de las 3 primeras horas después de haber reproducido la fractura, esto no reduce el riesgo de infección hasta un 59%. Pausa, pausa, pausa. A ver, veamos cómo estamos. Danery, Jung, Danery Jung. Presente, doctor. Hola, Danery, ¿cómo está? ¿Cómo La se, exposición, doctor. cómo se encuentra? Doctor, ¿Mm? no le escucho, doctor. ¿Cómo se encuentra usted hoy día? Ah, doctor. Estoy bien. De frío. Mucho frío. Un poco. Como yo digo. Muy bien, ¿qué le ha interesado hasta lo que ha puesto su compañero? Lo que he visto, doctor, es que sí, es que lo que he visto de la exposición es que también tienen las mismas, menciona también la clasificación OA, que creo que en la mayoría de las guías
se mencionan y también sobre los tipos de manejos que se tienen, ¿no? En este tipo de fracturas. Ahora, lo que mencionó también fue, si no me equivoco, estaba mencionando una maniobra que anterior a esta, creo, anterior a esta diapositiva, que no me acuerdo el nombre. ¿De qué trata la maniobra? ¿Doctor? ¿De qué trata esa maniobra? Mencionó que era la... ¿Cómo se llama esto? ¿De qué trata? No, No sé la maniobra. Quiero saber de qué trata. es que no recuerdo bien de qué exactamente mencionó, cómo era la maniobra, pero mencionó algo de... Ay, ¿cómo era el nombre? Yo creo que Daniel ya. Ya se olvida tan rápido la maniobra y el nombre. Ujú. Mm, Muy bien, a ver, vamos a ver si están atentos. A ver, Achawi. Achawi. ¿Está presente o no? Chile, ¿y está presente Achawi o no? ¿Cómo? No nos escucha. Ya, escríbele y dile que se reporte el acto. Ya tiene un trabajo ya. Siguiente. Acuña. Presente, doctor, buenas noches. Hola, Acuña. ¿Qué es lo que le llamó la atención hasta el momento de la exposición? Bueno, doctor, con respecto a la clasificación que se mencionaba, creo que es importante, ¿no? Reconocer qué tipo de fractura es, o cómo, por ejemplo, con clasificación A, O, E, J, nos puede dar por ejemplo, un mejor tratamiento que se puede dar. En esa clasificación vemos que se puede clasificar en simple, cuña y compleja, y de acuerdo a eso, también podemos complementar con algunas pruebas de laboratorio para para confirmar, ¿no? O para seguir clasificando. Algo así, doctor, estaba entendido. Para seguir clasificando. ¿Qué importancia tiene la clasificación AO? De acuerdo, esto es el tratamiento que se le puede dar, doctor, porque, por ejemplo, en simple, tranquilamente se puede realizar, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero, bueno, el tratamiento es más simple, ¿no? En cambio, con una compleja, que puede ser más de 3 a 5 fragmentos, vemos que ahí va a ser más complicado y el tratamiento va a ser más complejo. Aedo Luna, Presente, doctor. ¿qué opina de lo que dice su compañero? Sí, doctor, sobre la clasificación AO que nos va a dar los tipos de fracturas, si este es simple, cuña o compleja. En las fracturas simples, que generalmente van a responder a la reducción, y en las fracturas complejas, que van a ser, que van a requerir un manejo más complejo también. Álvarez Figueroa. Doctor. Álvarez Figueroa. ¿Me escucha? Sí, doctor. Muy bien. A ver, cuéntame. ¿Usted ha conocido algún caso de fractura de húmero? En casos No, de... doctor. Dada la situación, les voy a comentar un caso que tenía hace poco de una fractura de húmero diafisario. Y está muy de la mano de lo que está mencionando acá en esta diapositiva. Tu compañero menciona, hay que hacer una evaluación integral del paciente en el servicio de urgencias sobre todo. A veces cuando estamos en las diferentes especialidades,
sea reuma, trauma, urología, neuma, nos focalizan, llegamos a un punto donde nos focalizamos sobre solamente el segmento, ¿no? Al cual está referido el paciente. Sin embargo, ustedes que están ahorita con la idea amplia, ¿no? No olviden este principio, ¿no? Donde está mencionado, tiene que ser una evaluación integral del paciente. ¿Por qué? Les comentaba, él llega una paciente de emergencia de 89 años, no, 95 años. 95 años con un dolor agudo, refiriendo el dolor a nivel del antebrazo, cuyo mecanismo de acción ha sido caída al estar caminando, resbala sobre el brazo y impacta. Posterior a ello, la trae, como les mencionaba, con ese dolor agudo, ¿no? Entonces el paciente está muy adolorido. Fue referido con una radiografía indicando que estaba con una fractura y que requería un manejo quirúrgico posiblemente. Bien, dado el caso, se hacen las primeras intervenciones, que son inmovilización temporal, luego se da la medicación para el dolor, ¿no? Y se prepara para cirugía. Dentro de la anamnesis, generalmente, yo suelo preguntar si tiene alguna otra patología. Bueno, los familiares no facilitan toda la información, ¿no? Entonces, no mencionan el antecedente de diabetes. Posterior a ello, la paciente ingresa a observación, acude el enfermero, menciona que sigue con el dolor más agudo, se hace una reevaluación del CAS, de la zona de la mano neurovascular, todo está bien. El problema sigue la paciente refiriendo solo dolor, pero era poco comunicativo, parece que tenía un problema nosotros le conocemos como un problema de demencia senil, ¿no? Entonces, poco comunicativa. Se le aumenta la dosis para el dolor y se comunica con el médico de emergencia de medicina para que haga una evaluación más integral para evaluar si es que tiene otra patología. Posterior a ello se le hacen algunos exámenes y se le encuentra a la paciente que además de la fractura tenía un problema de diabetes y estaba haciendo una crisis diabética. Entonces, el paciente estaba descompensándose, ¿no? Y ahí, como estaba en niveles altos, pasa el trauma show para que lo estabilice, ¿no? Un poco como que este caso les cuento porque de tiempo era como que encontrar un paciente donde se evalúa la situación en forma integral, pero no tan enfocada, ¿no? Yo, como les mencionaba, cuando estábamos en la especialidad ya nos enfocábamos en toda la parte eh, especializada. Sin embargo, la parte general se dejó de tener en cuenta. Y eso que atravesó por la zona de triaje. Y en la zona de triaje tenemos a los médicos generales, que quienes detectan todo el escenario que tiene el paciente, ¿no? Sin embargo, de frente no los derivan con nosotros a traumatología. Entonces, evidentemente, se podrán dar en cuenta qué tan importante es la evaluación integral del paciente. Por más que sean neurólogos, enteólogos o cualquier especialidad, siempre no olvidar la evaluación integral del paciente. Evidentemente, el médico tiene que hacer triaje cuando
a ustedes les toque hacer ese triage, también tiene que ser bien íntegro, por más patología traumática que tenga, hacer un contexto general del paciente, ¿no? Muy bien, continuamos entonces la exposición. Bueno, continuando con el tratamiento farmacológico en este tipo de pacientes, utilizaremos la clasificación de Gustilo, el cual es una clasificación para aquellas heridas del tipo abierta, las cuales nos pueden ayudar para el manejo o manejo de antibiótico, ¿no? Por ejemplo, en las fracturas expuestas del grado 1 y 2, se recomienda utilizar las cefalosporinas de primera generación. En cuanto a las fracturas expuestas de grado 3, haremos el uso de o agregaremos un aminoglucósido. Si se sospecha la presencia de anaerobios en las heridas, valoraremos el uso de penicilinas, y si son heridas con una contaminación masiva, independientemente del grado que ésta sea, haremos haremos el uso de metronidazol. Bueno, el tiempo de uso del antibiótico será determinado por los hallazgos quirúrgicos durante los desbridamientos secuenciales, ¿no? O posteriores, que se efectuarán cada 3 días. Se recomienda suspender el medicamento 72 horas después de la mejoría clínica o después del último desbridamiento. El uso de los antiinflamatorios o analgésicos será a juicio del médico tratante o de acuerdo a las condiciones del paciente. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento conservador, este lo usaremos principalmente para aquellas fracturas del tipo cerrada. Tenemos algunas indicaciones importantes en cuanto al uso de las férulas o los yesos. Estarán indicados para fracturas cerradas no desplazadas, para fracturas cerradas mínimamente desplazadas, para fracturas con una angulación menor a 30 grados, para fracturas sin luxación de alguna de las articulaciones. Y también tenemos que ver que el tratamiento conservador o del tipo cerrado serán de mucha mejoría en cuanto a los resultados para aquellas fracturas transversales, oblicuas no desplazadas y sin angulación. También tenemos que ver algunos aspectos a considerar antes de decidir el tratamiento conservador, ya que no muchos pacientes van a tolerar el uso de los yesos o las férulas, ¿no? Como es el caso de los pacientes ancianos, aquellos pacientes sedentarios, aquellos pacientes que presentan problemas de inflamación o aquellos pacientes que no toleran en sí el uso de la inmovilización. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, este se utilizará o se hará como tratamiento para aquellas fracturas del tipo abiertas o denominada como fracturas del tipo expuestas, ¿no? Principalmente se debe realizar un desbridamiento inicial con una estabilización temporal o inmovilización definitiva de la fractura. Posteriormente pasaremos al quirófano dentro de las 6 horas posteriores al traumatismo. Empezaremos a hacer las desbridaciones y también a utilizar la profilaxis antibiótica ya mencionada. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico son fracturas del húmero bilateral, fracturas expuestas, fracturas asociadas a un síndrome compartimental, fracturas patológicas, fracturas múltiples en la misma extremidad o fracturas con una lesión de tipo neurológica y o vascular. Siguiente. En cuanto a las fracturas con tratamiento quirúrgico, podemos utilizar la osteosíntesis. Podemos usar algunos elementos como las placas de comprensión dinámica, la placa mínica invasiva, los clavos endomedulares. En cuanto a las fracturas del tipo expuestas o a las abiertas, por así decirlo, el uso del tratamiento con fijadores externos o también denominado como osteotaxis serán muy importantes. En este caso,
estarán indicados para fracturas expuestas del grado 3B y del 3C, ¿no? De Gustilo-Anderson, que ya lo dije, para las fracturas en conminuta, para las fracturas asociadas a lesiones articulares y o vasculares. Y podemos usar la indicación del enclavado centromedular para aquellas fracturas del tipo segmentarias, para aquellas fracturas múltiples o para aquellas fracturas de trazo transverso o oblicuo largo o corto. Siguiente. En cuanto a la rehabilitación, tenemos que ver cuál fue el tratamiento en sí del paciente, si fue un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Si es el caso de un tratamiento conservador, el médico tratante deberá indicar una movilización activa, ¿no? del segmento afectado para así evitar las limitaciones articulares y algunas secuelas funcionales posteriores. Y si es el caso de una fractura, si es el caso de un tratamiento del tipo quirúrgico, tendremos que referirlo al servicio de rehabilitación correspondiente, en el cual se hará una evaluación individual para poder apreciar las regiones afectadas y los segmentos involucrados, poder ver los arcos de movilidad articular, si existe o no la presencia de dolor, si existe sensibilidad en los miembros afectados y la presencia de algún tipo de complicaciones. También se evaluará las lesiones del nervio periférico mediante exámenes reflejos, exámenes de sensibilidad, examen manual muscular, arcos de movilidad, etc. Siguiente. Bueno, entre las técnicas de rehabilitación, el programa de rehabilitación temprana debe contener principalmente la crioterapia dentro de los 3 primeros días. También se hará el uso de los ejercicios de Cotman, que de un rato les menciona qué son estos ejercicios. También haremos movilizaciones activas de las articulaciones radiocubital, muñeca y de la mano, ya que el tratamiento conservador, ¿no? O el uso de los inmovilizadores van desde el húmero hasta la palma de las manos, y por lo tanto estas articulaciones como la muñeca, por ejemplo, van a estar mucho tiempo no hábiles, y por lo tanto es muy importante hacer el uso de estas movilizaciones, ya sea radiocubital, de la muñeca y de la mano. También haremos algunos ejercicios del tipo isométrico, los cuales van a ser de suma importancia, ya que me va a mejorar la resistencia y la fuerza de los músculos. Y también involucraremos al paciente y a los familiares para que se puedan realizar todos estos tipos de rehabilitaciones, ¿no? En cuanto a las lesiones del tipo periférica, estas la evaluaremos con una electromiografía 3 meses después de que se produjo la fractura, ¿no? De la diáfisis. Siguiente. Continuando, vamos a hablar acerca de la fractura de húmero distal. Siguiente, por favor. Bueno, vemos que estas son relativamente poco frecuentes y corresponden en torno al 2% de todas las fracturas y a un tercio del total de las fracturas del húmero. Vemos que en ancianos se presentan en más del 60% del total de las fracturas distales de húmero, y estas se pueden producir por accidentes de baja energía. Ahora, acerca de la anatomía, como vemos, el húmero distal puede concebirse como una estructura formada por 2 columnas. Una columna medial y una columna lateral. Cada una de estas más o menos es triangular y está compuesta por un epicóndilo, que vienen a ser una prolongación articular de la cresta supracondila. También está compuesta el húmero por lo que es un cóndilo, que viene a ser un elemento articular del húmero distal. Ahora, la superficie articular del cóndilo y de la tróclea se proyecta en dirección distal y anterior, formando un ángulo de 40 a 45 grados. Vemos que si es que ocurriera una mala acción que produzca que la posición de los cóndilos se modifique, esto produciría una limitación en lo que son los movimientos de flexión y extensión. Ahora, hablando de los mecanismos de lesión que pueden provocar una fractura de húmero distal, vemos que en adultos
generalmente se producen lo que son las fracturas complejas supracondilias. Esto generalmente se deben a traumatismos directos de alta energía. Y en niños se generan lo que son las fracturas supracondilias extraarticulares, y esto debido a traumatismos indirectos de baja energía, sobre todo relacionado con caídas sobre la mano extendida. Siguiente, por favor. Ahora, la mayoría de fracturas del húmero distal de baja energía se producen por una caída simple en mujeres y también en edad avanzada y también en ancianos, ¿no? En tanto a los jóvenes, vemos que los accidentes de tránsito y accidentes deportivos son la causa más frecuente de fractura. Ahora, tenemos que volver a hablar de la clasificación AO, ya que esta es diferente a la que se utiliza en diáfisis de húmero. Y vemos que en esta clasificación se valora lo que son las características morfológicas y la ubicación de la fractura. Ahora, para nombrar una, vemos que el primer número se asigna de acuerdo al hueso largo que corresponda. 1 sería para húmero, 2 para cúbito y radio, 3 para fémur y 4 para tibia y peroné. En este caso vendría a ser húmero, ¿no? El número 1. El siguiente número es de acuerdo al segmento óseo que corresponda, ¿no? Siendo 1 proximal, 2 medial, 3 distal y 4 maleolar. En ese caso correspondría el número 3, ya que estamos hablando de húmero y de la parte distal. Ahora, cuando se trata del segmento distal, se sigue con una letra, ¿no? La letra A vendría a ser una fractura extraarticular distal. La letra B significaría que ha afectado parte de la articulación, como vemos, o se conoce también como articulares parciales. Y la letra C, si es que ya es una articular compleja, ya que pueden presentarse ambas. Siguiente, por favor. La evaluación clínica, vemos que los signos y síntomas varían según el grado de inflamación y el grado de desplazamiento que puede generar, donde puede producirse un importante aumento de volumen que pueda llegar a dificultar lo que es la palpación. Ahora, ante la presencia de una crepitación durante la evaluación de codo, a pesar que esta no es sugestiva a una fractura, ya no debe realizarse más movimientos porque puede producirse una lesión neurovascular. Vemos que es esencial una evaluación neurovascular minuciosa, ya que se puede perforar o afectar lo que es la arteria braquial o los nervios mediano y radial, con algunos fragmentos puntiagudos que ocurriesen durante la fractura de húmero. Ahora, en la evaluación por imagen debemos valorar lo que son las proyecciones antero-posterior y lateral del codo. Vemos que como en adultos las fracturas intercondilias son mucho más frecuentes que las supracondilias, debe revisarse lo que son las proyecciones anteroposteriores en busca de una línea vertical en la región intercondilia del húmero distal. Ahora, en estas imágenes vemos que ambas son fracturas, una es una imagen anteroposterior, la primera, y la segunda es una lateral. Ambas son fracturas supracondilias del húmero distal. Siguiente, por favor. Ahora, en las fracturas no desplazadas puede verse que en la radiografía lo que es el signo de la almohadilla de grasa. Entonces, anterior y posterior, como vemos. Este signo representa lo que es el desplazamiento del tejido adiposo situado sobre la cápsula articular. Sobre todo esto se da en presencia de un derrame articular o una hemartrosis, ¿no? Ahora, en fracturas mínimamente desplazadas puede ocasionar lo que es una disminución del ángulo diáfisis cóndilo en la proyección lateral, y en condiciones normales, este ángulo, como mencioné, viene a ser de 40 grados. La tomografía computarizada también sirve para el diagnóstico, ya que esta puede caracterizar los fragmentos de la fractura que se hayan producido. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Siguiente. ¿Quién está presentándolo? Ya. Ya. Ahora, hablando de las fracturas específicamente hablando de las fracturas del epicóndilo lateral, vemos que estas son sumamente raras y el mecanismo de lesión por las que se producen. Una anterior, por favor, las avanza mucho. Retrocede. ¿Ya de ahí? Pues avanzaría, pero avanzando de una vez. Ya, No tiene tiempo. ya, bueno, continuando, esta es la lateral, ¿no? Espera, es que mi compañero está teniendo problemas de conexión, parece, doctor. Estoy comunicándome con él. El grupo que iba a hacer la exposición de, ¿cómo se llama? De la práctica de la reducción numeral. Sobre las nuevas técnicas, doctor. Exactamente. En ese grupo 10, doctor. ¿Lo presentamos ahora mismo? Sí, preséntalo, parece que tienen problemas nosotros. Ya bastante. Avancemos, presente usted. Que empieza. ¿No te escuchamos? Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar con la exposición sobre las nuevas técnicas de... ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Se te escucha. Ya vamos a empezar hablando sobre, como sabemos, la articulación glenohumeral es la más móvil del cuerpo y es propensa a dislocaciones debido a que tiene una alta movilidad articular. Se ha informado que la incidencia de esta luxación es de aproximadamente 2 al 8% en la población general y las causas más comunes de una luxación glenohumeral serían las lesiones deportivas, las caídas, que afectan con más frecuencia a los hombres jóvenes. En realidad, para el tratamiento de una luxación glenohumeral se han sugerido más de 20 métodos para el tratamiento. A menudo se tratan de forma conservadora y la tasa de éxito y las complicaciones van a variar según el método utilizado. Aunque la mayoría de las luxaciones anteriores se pueden reducir en los departamentos de emergencia de la mayoría de los hospitales, algunas otras luxaciones van a requerir múltiples métodos. Gabriela, de Dios, apaga tu micrófono. Ya continúa, Ya. Salomón. Entonces estaríamos buscando un método óptimo de reducción. ¿Cómo describiríamos este? Un método óptimo de reducción sería aquel que requiera mínima asistencia, que sea altamente efectivo, que se realice rápidamente, con mínimo dolor, que sea seguro o que tenga pocas complicaciones. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros hemos encontrado el nuevo método de reducción que se ha desarrollado recientemente, que es por Prakash, que ha revelado que las luxaciones anteriores del hombro se pueden reducir rápidamente sin dolor ni sedación y de hecho tiene una alta tasa de éxito, por lo que hemos hecho una revisión y vamos a hablar de el objetivo de este estudio es evaluar la eficacia y la seguridad del método de reducción desarrollado por Prakash. Siguiente, por favor.
Ya, para los materiales y métodos que se realizaron en el estudio, se han cogido principalmente 25 historias dentro del hospital de antecedentes que tengan luxación anterior de hombro, de los cuales de estas 25 historias, 19 fueron, se usó el método de Prakash como método de reducción. Dentro del estudio, a los que se le excluyeron principalmente va a ser a los que tienen fracturas concomitantes, que tengan trauma neurovascular, que hayan tenido politraumatismos o que hayan usado otros métodos de reducción en esos pacientes. Principalmente para seleccionar a los pacientes, el primer requisito ha sido, como dice, la luxación anterior de hombro, y esto ha sido definido principalmente por el examen físico y por la radiografía anteroposterior, ya sea para su diagnóstico y para ya después del tratamiento. Cabe resaltar que todos los datos fueron sacados del mismo hospital, de las historias clínicas, y cada paciente fue informado sobre de qué iba a tratar el estudio y fue dado de forma voluntaria. Entonces, este método de Prakash se ha realizado principalmente en pacientes que podían estar sentados, que no se ha usado asistencias y no se usó la anestesia intraauricular que normalmente se maneja para ese tipo de reducciones. Y no se aplicó técnicas de tracción, técnicas de tracción. Entonces, este método de Prakash, ¿en qué va a consistir principalmente? La primera imagen que van a ver, que no se notan los números, es la imagen, esa es la que se señala mi compañero. Se hace una pequeña, comienza con una rotación externa, que se lleva suavemente la extremidad del paciente hacia se lleva suavemente el lado, o sea, a medida que el lado luxado, que el lado esté lesionado, tenga o se mantenga en una rotación completa. O sea, vamos a rotar hasta que se forme una rotación externa completa. Y esto vamos a hacerlo sin intentos tantos de aducción ni aducción. Para el segundo paso va a ser, la aducción se va a realizar cuando la extremidad del paciente va a estar que esté en rotación externa, esté en dirección de las 2 o 3 en punto, como se ve en la imagen, principalmente que el codo esté en dirección de 2 o 3 en punto. Y por último, se va a realizar una rotación interna. O sea, la extremidad rota del paciente se va a rotar internamente y se va a asegurar que la mano toque el hombro del paciente. Y más adelante se va a explicar mejor con un video este procedimiento. Para en pacientes cuyas luxaciones o que no hayan funcionado con el método de Prakash, se ha usado la alternativa, que es el método hipocrático, la técnica hipocrática que ya hablé en la anterior clase. Siguiente, por favor. Ya, doctor, en el estudio lo que se demostró, bueno, de acuerdo a los datos que hemos podido recoger del artículo, bueno, fueron 19 personas que tenían una edad entre 37 y 13 años, 37 años, con una variación de 13 años, y entre ellos eran 7 mujeres y 12 hombres. La articulación que se encontraba luxada era en los pacientes, en el 31 de los pacientes era del lado izquierdo y en el hombro derecho en el 68% de ellos. Y el 78% de ellos había presentado la luxación de hombro por primera vez. No se habían observado fracturas concomitantes con dislocación del hombro en los pacientes y no se aplicó sedación y tracción a los pacientes durante la reducción. La tasa de éxito fue de hecho alta, fue del 94.7%, y en un solo paciente no se pudo realizar la reducción, por lo que sí se tuvo que sedar y se le intervino mediante el método hipocrático. Y de hecho también el tiempo medio de reducción fue de aproximadamente 243 segundos. Siguiente, por favor. En el mismo estudio de revisión, pues se hace una discusión comparando más o menos otras maniobras de reducción con la que estamos explicando actualmente. Como vemos, la mayoría de ellas han requerido sedación, por lo menos casi la mitad de las que están en el cuadro.
El tiempo de reducción, mm, por ejemplo, en la primera, en la que vendría a ser el método de reducción externa, fue de 3 minutos y con una tasa de éxito del 89%. La tasa de éxito en en todos estos métodos de reducción no alcanzó totalmente un 100%. Podemos ver que la de manipulación escapular o contratracción de tracción mencionan el 100%, pero en realidad los autores de dicho estudio no califican como tal la tasa de éxito. Dale clic, por favor, Carlitos. Entonces, el 2018 hubo otro estudio sobre el método de Prakash, donde se atendieron a, bueno, un total de 147 pacientes y la tasa de éxito fue del 100%. Entonces, ya al inicio había mencionado ciertas características de las maniobras de reducción para considerarlas exitosas. Dale clic, por favor. Y pues en ese estudio, en el 2018, se vio que fue bastante rápida, con un promedio en tiempo de reducción de 2 a 3 minutos, e incluso menos, obviamente, considerando en este caso al operador, a quien realice la maniobra de reducción. No se identificaron complicaciones posterior a haber hecho el método de reducción y no se requirió de anestesia. Siguiente, por favor. Para finalizar la revisión de este método, vamos a presentarles un video directamente el método. ¿Cómo se realiza el método de Prakash de reducción de la luxación numeral anterior? Primero vamos a tener que el paciente tenemos que tener una silla y tenemos que hacer que el paciente se siente en ella y que pegue la espalda contra el respaldar de la silla. Luego vamos a recordar el primer paso que explicó ya mi compañera, que es una rotación externa completa. ¿A qué nos vamos a referir con una rotación externa completa? Va a ser lograr la rotación externa hasta el límite que el paciente pueda soportar, o bueno, al que pueda llegar en este caso. Y el paso más importante se centra en este momento, que le voy a poner pausa para poder explicarles. Este momento donde se logra la rotación externa completa o máxima, se debe mantener esta posición. Claramente la persona que está realizando el método tiene que mantener esta posición del paciente durante 1 minuto. Incluso en el video, la persona que está realizando el método y explicándolo también dice que es el paso más importante y que debe ser durante todo 1 minuto, repitiéndolo varias veces. Después de que se mantuvo el brazo en esta posición durante 1 minuto, vamos a ir a lo que es el paso 2, que es dirigir de la rotación externa a una rotación interna. Y lo que tenemos que lograr al final es que esta abducción, luego la rotación interna, y que finalmente la mano toque el hombro, o en este caso el omóplato contrario. Y bueno, ese sería el método en sí, y lo que ya hemos visto que tiene un porcentaje de reducción muy grande y también es comparable con otros estudios. Recordemos que este método no requiere anestesia, lo puede realizar una sola persona, no necesita asistencia, y tampoco existen técnicas de tracción bruscas como pueden existir en otros métodos. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien. Creo que con el video ha quedado más claro y demostrado. Por lo menos han visto una técnica que es muy bonita. Como ya lo han visto, es rápida, no requiere anestesia y solamente hay que hacerlo con los pasos que he mencionado. Aunque tampoco es complejo, ¿no? Este método ya lo venimos trabajando en el seguro. Y hoy algunos colegas que nos están resultando muy bueno, ¿no? Entonces, de repente, ojalá, y en uno de mis turnos me toca, tal vez me pueda llamar a alguno de ustedes para que puedan aprender, pues, ¿no? No siempre vienen, pero cuando lo hay, se puede aplicar y pueden ver cómo se hace en forma directa, ¿no?
Entonces, sería muy bonito para que puedan realmente aplicarlo cuando ya tengan al paciente o algo. Es como les decía, es una patología, es un trauma frecuente. Y a veces es necesario ya tener la técnica para realizarlo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Creo que por ahora los jóvenes que no han completado el video, digo la presentación, que es la guía práctica de número del beneficiario, hay que prepararlo bien para la siguiente, ¿ya? Los que les faltaba. Por ahora terminaremos en esta sesión y nos veremos el siguiente miércoles. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Disculpe, no pude responder hace un rato y mis compañeros me dijeron que tendría un trabajo para hacer para la siguiente clase. Ah, sí, 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 sí. Sí me estabas contestando, pues. Entonces, sí vas a hacer el trayecto neurológico del medio mediano y cubital. ¿Ya? Entonces, Ya, doctor. digas unas 6 diapositivas, 3 diapositivas de cada una. Si fuera video, mejor todavía. Ya, doctor. Ya, perfecto. Entonces, jóvenes, entonces no sería nada más y a descansar. Ya nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.